Ser Podcast. Las 8 de Hora 25. Ser Podcast. Javier Ortega Smith, líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, no ha dimitido aún, a pesar de haber agredido a un concejal de Más Madrid, dando un carpetazo violento sobre el escaño y tirando una botella que ha salido dirigida contra el concejal Eduardo Rubiño. Él la tenía sobre la mesa y en ese momento, tras esa agresión, le ha dicho: ahora llora. Todos los grupos, todos, el PP incluido, piden la dimisión inmediata de Ortega Smith. El alcalde Martínez Almeida le ha exigido que entregue el acta. Ortega Smith todavía no lo ha hecho. Es grave lo que ha sucedido esta tarde en el Ayuntamiento de Madrid. No es una anécdota, no es un calentón. Es el recurso a la intimidación física, matonismo político de extrema derecha. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Se lo vamos a contar ahora en detalle, y también la llamada de Joe Biden a Pedro Sánchez hace unos minutos para felicitarle por su reelección como presidente. Y todo esto en un día marcado por el 8. 88.008. 4 millones de euros. 88.008. 4 millones de euros. 88.008. Hombre, no me está contento de pensar que mis niños no tenían reyes. Y ahora pensar que ya puede tener tus reyes. Esto es increíble, la verdad. Y llevamos muchos años jugando. Somos todo gente trabajadora. La última que compró anoche. La última. Estamos en una nube y no bajamos. Aquí celebrando los de... Bueno, inaugurada la Navidad, están las carreteras ahora mismo en ebullición de gente yéndose a pasar la Nochebuena. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios alcances que están complicando la entrada a la capital madrileña por la 3 a la altura de Arganda del Rey, A4 en Pinto y A6 a su paso por el Plantío. Al margen también de estas incidencias van a encontrar complicaciones por accidentes en Castellón, en la P7 en Vinaros, dirección Valencia, y en Segovia en la 1 en Carabias hacia Burgos. Al margen de estos alcances, complicaciones también en la salida de Madrid por la 3 en Rivas y en la 5 a su paso por Arroyomolinos. Ya en Tarragona, en la P7 en Cambrils, dirección Castellón, en Burgos, en la P1 en Briviesca hacia Burgos capital, en Murcia en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones, y mucha precaución en Toledo, en la 4 a su paso por Ontígola, dirección Ciudad Real, por un alcance ya resuelto. Hay media hora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Mundial de Clubes en directo. En la final, Manchester City 2, Fluminense 0 al descanso. El City de Pep Guardiola camino de cerrar su mejor año de la historia. Y contaremos la última hora del partido que cierra el fútbol en Primera División. Mañana en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sevilla. El equipo de Sánchez Flores visita al de Simeone. Empieza Hora 25. Como digo, todos los partidos políticos, salvo Vox, exigen que Ortega Smith dimita inmediatamente como concejal del Ayuntamiento de la capital de España por haber intentado amedrentar a un adversario político a través de la violencia, pegando un carpetazo contra una botella de plástico que ha salido dirigida contra el concejal. Ha sido un episodio muy violento. El concejal es Eduardo Rubiño de Más Madrid. Adrián Prado, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Ha sido la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, la que advertía sobre lo que acababa de pasar. Se acaba de producir una agresión física por parte del señor Ortega Smith al concejal Eduardo Fernández Rubiño. Una agresión física delante de todos ustedes. Yo le pido perdón si él me pide perdón de lo que me ha dicho. O sea, que usted tiene derecho a agredir a las personas cuando le dicen cosas que no le gustan a usted. Así funciona este pleno, ¿no? Si a mí no me gusta algo, yo voy y le pego. Eduardo Rubiño ha tomado la palabra y contaba así cómo se había producido esa agresión. Se ha acercado a mí en una actitud absolutamente agresiva, intimidatoria. Me ha tirado una botella sobre el escaño y ha empujado mis papeles de tal manera que evidentemente ha estado muy cerca de establecer contacto físico conmigo. No le he insultado. Yo he dicho simplemente que me daba asco las palabras que estaba utilizando. Ante la falta de medidas por parte del presidente del Pleno, Más Madrid y PSOE se han marchado. A los pocos minutos, el alcalde Almeida condenaba así lo ocurrido. Una agresión inaceptable absolutamente y, por tanto, el señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños. Aunque Ortega Smith dice que con sus disculpas es suficiente. Ni voy a dejar mi acta de concejal, ni voy a dejar de denunciar a esa izquierda echada al monte y a esa derecha acobardada que no sabe siempre cómo ponerse de rodillas. Así que a todos les deseo feliz Navidad y que se recupere de sus graves lesiones
el agredido. Y así, Aimar, entre risas, Ortega Smith se iba de Cibeles. Gracias, Adrián. El Partido Popular ha elegido el día de hoy, el día de la lotería, para esquilmar las leyes autonómicas LGTBI y trans. Se han aprobado ya los cambios que impulsa el gobierno de Ayuso en esas dos leyes, cambios que las vacían de contenido. De hecho, desaparece de la ley trans el concepto de autodeterminación de género o identificación de género libremente manifestada. En la Asamblea de Madrid está Javier Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. PP y Vox han recortado unas leyes que se venían aplicando desde 2016 con unas reformas que para la oposición vuelven a tratar la transexualidad como una enfermedad mental. El PP de Ayuso defiende que solo reequilibran, así lo llama, derechos. Mónica Lavín, PP, Carla Antonelli, Más Madrid. Por fin se descriminaliza la atención médica, que había sido sustituida por la llamada autodeterminación y el autodiagnóstico, y se protege el derecho a los menores a la salud mental. ¿Qué es eso de darnos una oportunidad para que nos los pensemos? ¿Qué es lo que nos tenemos que pensar, señorías? ¿Es que acaso la transexualidad es algo malo, dañino, perjudicial? Ayuso no ha asistido al debate en el que ha quedado de manifiesto el malestar por el fondo, pero también Aimar por las formas, sin reunirse con la comunidad LGTB. Decía esto la diputada Lavín, le respondía el socialista Santi Rivero. Un niño trans merece el doble de cariño, y por eso no se merecen que se nieguen sus problemas, ni su sufrimiento, ni su libertad. Se requiere la máxima información y de calidad posible. No necesitamos el doble de cariño que nadie, que no queremos darle pena, que no queremos su condescendencia, que lo que queremos son derechos y nos los están arrebatando ustedes, señora Lavín. A ver si se entera. Los invitados desde la tribuna del público han recibido el resultado de la votación con manos manchadas de rojo y banderas trans. Estamos descubriendo los rincones del Congreso. En los rincones del Congreso, en lugar de en la Moncloa, se han reunido hoy Sánchez y Feijóo y aunque no había muchas expectativas, los dos han acordado que la Comisión Europea medie en las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años con el mandato caducado. Lo ha pedido Feijóo, el gobierno ha accedido como para no, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho el PP sobre las reuniones del PSOE y los independentistas con un mediador. Ahora ellos piden que la Comisión Europea medie entre sus conversaciones con el gobierno. Feijóo sostiene que no es lo mismo un mediador salvadoreño que Bruselas, obviamente, y en todo caso ha dicho la portavoz del gobierno que bienvenidas sean las fórmulas para renovar el Poder Judicial. Mariela Rubio. Sí, en lo que en el fondo es una muestra de que a ambos partidos ahora les conviene alcanzar un acuerdo, han aceptado ambos la mediación de Europa y se le ha preguntado a Feijóo si esa figura no es en realidad la muy criticada por el PP, figura del mediador internacional que piden los independentistas. El líder popular ha respondido que la Comisión es un órgano español y que es necesario un intermediario por la desconfianza existente entre ambos partidos. Por su parte, Pilar Alegría, desde el Gobierno, saludaba que el PP vuelva al diálogo, aunque no dejaba pasar la oportunidad de señalar que el PP ha exigido un verificador. Comprenderá que la oposición tiene muy difícil fiarse del Gobierno cuyos socios no lo hacen. Que equiparar la Comisión a un mediador salvadoreño especializado en banda armada me parece una falta de respeto. Nos parece un buen punto de encuentro, un buen punto de partida que la Comisión Europea ejerza ese papel de mediador y de verificador. Es positivo si con ello desatascamos la situación de anomalía. El PP quiere que Reinders, el comisario de Justicia, sea quien se reúna a 3 con ambos partidos, pero el escollo sigue siendo que los populares exigen que esa renovación se produzca de manera simultánea a un cambio legal en el sistema de elección de los jueces, y a ese cambio legal los socialistas siempre se han opuesto. Hoy en privado el gobierno pedía evitar las imposiciones, pero en público no han querido señalar las diferencias. 8:09 de la tarde, 7:09 en Canarias. Yulisa Reynoso, embajadora de Estados Unidos en España. Buenas tardes. Buenas tardes, Aimar, ¿cómo está? Encantado, embajadora. Gracias por atender la llamada de la cadena SER. El presidente Biden ha telefonado hace unos minutos al presidente Sánchez. ¿Qué han abordado en esa llamada, embajadora? Bueno, el propósito principal era para felicitarle al presidente Sánchez por la formación de gobierno y para expresar nuestro deseo de que siga la estrecha colaboración entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos, ¿no? En los próximos años. Se han tratado varios temas, pero un enfoque importante de la conversación fue la situación en el Oriente Próximo y cómo podemos seguir trabajando juntos para poder llegar a una mejor situación allí entre
las pausas humanitarias en Gaza, pero también la liberación de los rehenes de Hamas y cómo podemos ver un futuro mejor para los ciudadanos de esa región. Embajadora, ¿han aclarado Estados Unidos y España, el presidente Biden, el presidente Sánchez, qué papel va a jugar nuestro país en la operación desplegada por Washington en el Mar Rojo para proteger el tráfico marítimo? Bueno, nosotros no entramos en tanto detalle, o sea, el presidente Biden no entró en tanto detalle, lo que sí hay un gran interés por ambos países de obviamente ver que ese conflicto no complique la región y que no se extienda más allá de la área de donde está hoy en día. Y esta semana incluso hubo una declaración muy clara por todos los miembros de la Unión Europea, obviamente incluyendo España, condenando la violencia Houthi allí en el Mar Rojo. Entonces estamos obviamente en comunicación continua con España de cómo podemos trabajar juntos dentro de lo que es la Unión Europea para asegurar de que ese conflicto no se expande y crea más una crisis aún más grande en la región y con implicaciones a nivel global. Pero le consta a usted, embajadora, si el martes, cuando el jefe del Pentágono, el señor Lloyd Austin, incluyó a España entre los 10 países que iban a participar en esa operación, ¿eso estaba hablado, estaba pactado con España? O sea, nosotros hablamos continuamente con España sobre varios temas. Dentro de la Unión Europea, España es un país sumamente activo en todo lo que es seguridad y defensa, y dentro de esa organización hemos estado en comunicación con los miembros para ver cómo podemos cooperar y colaborar en todo lo que es la seguridad del Mar Rojo y también obviamente buscar maneras de limitar el impacto del conflicto, la expansión del conflicto a esa área, en la región en general. Esta llamada, embajadora, del presidente Biden al presidente Sánchez, tras la reelección de Sánchez, ¿esto implica ahí una alianza y una cercanía estratégica entre los dos países? Así es, nosotros tenemos una gran relación con España, creo que en nuestra opinión está mejor que nunca y está muy fuerte a todos los niveles, desde gobierno, de la parte económica, también los ciudadanos, estamos creo que viviendo un muy buen momento y es un gesto importante, obviamente una llamada para asegurar de que podamos seguir avanzando con la agenda tan amplia que la tenemos y buscar nuevas oportunidades de seguir cooperando. Embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias a ti, Aymar, y feliz Navidad a todos. Igualmente, embajadora, gracias. Gracias. Policía checa tiene pruebas que conectan al autor del tiroteo de ayer en la Universidad de Praga con el asesinato de un hombre y su bebé de 2 meses el viernes pasado en un bosque. Los peritos de balística han confirmado que el arma utilizada en ese crimen era la misma que una de las que se han encontrado en casa del joven que ayer mató a 14 personas. Después se suicidó y se ha descubierto que tenía licencia para usar 8 armas. Ángel Villascusa. Sí, porque la República Checa es uno de los países con unas normas más laxas sobre la utilización de armas en materia de armas de fuego. La policía, lo decía, se ha confirmado esta tarde que el arma utilizada en el asesinato de un hombre de 30 años y de su bebé la semana pasada coincide con una que se ha encontrado en su casa y además han confirmado que el joven de 24 años estaba en una lista de 4.000 posibles sospechosos por ese asesinato y que tenía armas como la utilizada y que por eso creen que han estado a solo unos días de poder evitar ese crimen. Mañana es día de luto oficial en el país, donde se han reforzado la vigilancia policial y se han suspendido prácticamente todos los actos de Navidad. Esta noche tenemos Cena de los Idiotes a partir de las 9, las 8 en Canarias, y por eso adelantamos a esta hora una edición express de Hora 25 de los Negocios. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. Buenas tardes, hoy Hora 25 de los Negocios con los datos de la ralentización de la economía en España. El INE confirma hoy que el PIB ha crecido en el tercer trimestre, pero ha crecido menos que en el segundo, cuando ya había crecido menos que en el primero. Una desaceleración que no es solo de España, de hecho es general
y es mayor fuera de nuestras fronteras. Lo demuestran los datos que hemos conocido hoy, porque el INE nos dice que si la economía española se para es precisamente porque se para el sector exterior y que lo que está aguantando más, dice el INE, es el consumo interno, especialmente de los hogares. Ha seguido registrándose un crecimiento fuerte hasta ahora, no se han materializado los escenarios y predicciones catastrofistas, es más, el crecimiento ha sido muy fuerte y muy sostenido y las previsiones de todos los analistas e inversores apuntan a que España seguirá creciendo con fuerza en 2024. Es la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, hablando ayer mismo de la situación de la economía española. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Hoy el INE ha confirmado este diagnóstico. El PIB ha crecido 3 décimas en el tercer trimestre entre junio y septiembre. Y esto demuestra que la economía se desacelera. En el primer trimestre había crecido un 0,6%, en el segundo un 0,4% y ahora en el tercero el crecimiento se reduce al 0,3%. Por tanto, ralentización, desaceleración, pero sigue siendo un crecimiento que está por encima del que vemos en países europeos que están, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, con su economía, con su PIB cayendo. La media de crecimiento en la zona euro fue del 0,1% en ese mismo periodo y es ese parón de las economías europeas, que son nuestros principales socios comerciales, los que están provocando que se esté frenando la economía española. Porque los datos que ha publicado hoy el INE revelan que después de unos trimestres en los que el sector exterior era el motor del crecimiento, ahora las exportaciones se han reducido un 4% en el último trimestre. También las importaciones han caído más de un 3%. En cambio, lo que está aguantando, como decimos, es el consumo interno, especialmente el de los hogares. El gasto de las familias en el trimestre ha aumentado un 1,4%, que es un crecimiento que casi duplica el del trimestre anterior. Y parte de este mayor gasto de las familias tiene mucho que ver con las vacaciones de verano. Voy a Lanzarote a ver a la familia de mi mujer. Vamos a ir a la zona de Pontevedra, Galicia, y nos va a valer prácticamente igual porque tenemos casa allí. Pues me vine a Madrid un fin de semana a ver a mis amigos de toda la vida. Y a primeros de julio, una semanita, y estuvimos en Huelva, en Ayamonte, y nos lo pasamos genial. Alguna escapada corta a algún sitio de España, a la playa, a la montaña. Sí, nos vamos a Palma de Mallorca. Porque los datos, insisto, son los de los meses que van de julio a septiembre, que es el momento álgido de las vacaciones de verano en las que el sector recuperó niveles prepandemia y eso también ayudó a que ese gasto de los hogares aumentara. Esto es lo que tenemos hasta ahora, los últimos datos. En aproximadamente un mes, a finales de enero, tendremos los primeros datos del cuarto trimestre y podremos, por tanto, hacer balance de un año completo en el que, si no cambian mucho las cosas, la economía española crecerá alrededor del 2,5%. ¿Qué dicen las previsiones a futuro? ¿Qué dicen las previsiones de cara al año que viene? Que estas dos tendencias que estamos viendo, crecimiento en España más bajo, pero por encima de nuestros socios europeos, continuará el año que viene. El Banco de España calcula que en el cuarto trimestre del año la economía volverá a crecer un 0,3% y de cara al año que viene pronostica que el PIB crecerá solo un 1,8%. Algo más pesimista es la IREF. Pero rebajamos la previsión para el año próximo del 2 al 1,7%. También el Fondo Monetario y la Comisión Europea prevé un crecimiento del 1,7% el año que viene. Y en cuanto al Gobierno, ha presentado hace algo más de un mes las últimas previsiones que apuntan a que el crecimiento previsto el año que viene será del 2%. Y en las bolsas, esta semana termina con apenas movimientos, un 0,5% ha subido en el acumulado de la semana el IBEX 35, que consigue salvar los 10.100 puntos, y eso que hoy apenas ha subido, no ha llegado ni al 0,1% el alza. Y destacable que Telefónica, que ha sido una de las grandes protagonistas de la semana, hoy baja un 1% y termina su acción valiendo 3,58 euros. Esto es un valor que está por debajo del que tenía el martes, justo antes de que se anunciase la entrada del Estado en su accionariado. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. Es una buena señal el acuerdo, sobre todo si se alcanza entre dos que normalmente discrepan, e incluso más que eso, más
es una doble buena señal que haya dos acuerdos, porque el diálogo entre discrepantes, la negociación y el pacto constituyen la caja de cambios del sistema democrático. El pacto de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para modificar la Constitución, bautizando en ella a las personas con discapacidad como personas con discapacidad y no con el término peyorativo de disminuidos, es bueno por sí mismo. Pero además tiene una segunda lectura. Ambos aceptan implícitamente que puede haber más pactos. Si uno es bueno, ¿por qué no el siguiente? Y el siguiente, y otro más. Y una tercera lectura. Ambos ratifican su acatamiento de la Constitución porque no se reforma aquello en lo que no se cree. Y aún una cuarta. Ambos se reconocen, pues, como líderes de partidos constitucionalistas. Se acabó tildar al rival de anticonstitucional, de peligro para el Estado de Derecho y demás lindezas. Si el pacto de la razón no lo permite, ¿deberá permitirlo el insulto y la propaganda más despreciativa? El otro acuerdo, para renovar el Consejo General del Poder Judicial, es sustantivo también, aunque induce un poco a la sonrisa. Ahora el PP lo acepta, ergo reconoce sin decirlo que boicotearlo durante 5 años fue una conducta de niño malo. Ahora reclama un mediador internacional, justo aquello que le reprochaba al sanchismo, aceptar un verificador externo en su diálogo con Junts. La excusa de que ahora el mediador será europeo y no ecuatoriano es pelín penosa porque aflora racismo. ¿Vale menos un latinoamericano moreno que un centroeuropeo blanquísimo? Pese a este pecado capital, bravo porque Feijóo, agotada la agitación callejera, haya dado su primera muestra de oposición constructiva. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.